Aquí comienza Nuestra América, transmitiendo desde RTV, más internacional en Colombia. Radio Martí presenta Nuestra América. Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en Nuestra América. Saludos amigos, a esta hora abrimos la agenda de Nuestra América para revisar temas de interés más allá de la noticia. Lamentablemente no hemos visto la cara de un ente que se responsabilice por el evento y diga, aquí hay un centro de operaciones. A 6 días de la tragedia en Venezuela, con 2 poderosos terremotos, aumentan las quejas y el malestar por la falta de atención gubernamental. Hablamos con un experto en seguridad energética y ambiental. Y los voluntarios que van llegando de todas partes del mundo, en vez de ponerles trabas, le vamos a poner facilidades para que lleguen, vienen a asistir, no vienen a ejecutar. Perú tiene ya a la primera mujer presidenta tras finalizar el escrutinio oficial. Revisamos con un reconocido analista político peruano qué le espera al país inca, de ahora en adelante con el regreso a la derecha. Y por ende, yo creo que Keiko Fujimori con Donald Trump y los Estados Unidos van a entrar en una fase donde hay muchas oportunidades de inversión, de presencia geopolítica de ambos países, que se verá fortalecida de todas maneras. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sus distintos componentes están en el territorio del Estado La Guaira. A la fecha, 2 potentes terremotos ocurridos en territorio venezolano dejan 1.943 muertos según información oficial, más de 5.000 heridos. La ONU habla de 50.000 y otras fuentes manejan 68.000 desaparecidos. 2 devastadores movimientos telúricos de 7,2 y 7,5 en la escala Richter que han castigado la zona de La Guaira, especialmente en el centro norte de Venezuela. Por eso hoy aquí en Nuestra América invitamos al ingeniero Andrés Tremante, profesor de FIU, la Universidad Internacional de la Florida, un experto en seguridad energética y ambiental. Bienvenido, ingeniero Tremante. Gracias, muy amable por la invitación y siempre un placer poder ayudar y colaborar en lo que pueda modestamente con mis conocimientos en el área. Para nuestra audiencia, ingeniero, ¿qué condiciones geológicas específicas de Venezuela explican que se produjera un terremoto de esta magnitud o 2 terremotos en la zona de contacto entre estas placas del Caribe y Sudamérica? Sí, es muy interesante el fenómeno tectónico que ocurrió en Venezuela el pasado 24 porque es un evento, si se quiere, poco común y que ocurra lo que algunos sismólogos y geólogos denominan como un doblete sísmico, que es prácticamente 2 terremotos de magnitud ambos mayores que 7, lo cual son palabras mayores, en menos de un minuto. Y por lo tanto, primero, si uno revisaba yo estaba muy pendiente de la página de USGS de los Estados Unidos, que es el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Un poco ellos actualizaban la información y unas veces colocaban un terremoto y el otro a distintas profundidades, uno a 10 y otro a 24 kilómetros, después lo pusieron igual, después lo pusieron distinto. Lo que significa que había una información, digamos, que estaban actualizando, tratando de poner en contexto técnico lo que había ocurrido ahí. Nuevamente, un fenómeno poco usual, poco común, y que de alguna manera en sumatoria son 2 eventos, nuevamente con ocurrencia en menos de un minuto, entre uno y el otro, que golpearon duramente la zona del litoral central venezolano. Y coincidencialmente ese fenómeno se ubica como que en un punto de intersección entre lo que se conoce como la falla de San Sebastián, que es una línea horizontal que cruza todo el litoral central de forma paralela, y la famosa falla de Boconó, que se origina ahí y se va por toda la periferia de los Andes venezolanos y colombianos hasta llegar a Ecuador. Ese punto de intersección es donde ocurrieron estos 2 sismos, que va a ser producto de un análisis técnico bien profundo por parte de los geólogos, geofísicos y sismólogos al respecto, y que de alguna manera es lo que estamos viendo en superficie. Sí. Es la tragedia. A veces no me gusta usar estos términos superlativos, pero esta tragedia ya está a nivel de catástrofe. Sí, es una catástrofe humanitaria gigantesca, mucho más intensa de lo que
en las primeras de cambio uno podía evaluar, la evaluación de los daños va más allá de lo que estamos viendo en el terreno. Sí, efectivamente se habla de más de 60.000 desaparecidos, afectados. Han aparecido apenas unos 9.000, 10.000. El resto todavía sigue sin tener un paradero, lo cual hace pensar a estas alturas del juego que muy posiblemente esos desaparecidos son fallecidos. Todavía hay sobrevivientes en muchas edificaciones que muchos están milagros, parcial y ¿no? totalmente. Sí, Hay muchos milagros. Exactamente. Ingeniero, ¿qué diferencia hay entre un doblete sísmico y una réplica convencional? ¿Y por qué este caso fue tan especialmente destructivo? Buen punto. La réplica es cuando tú identificas un evento primario y después conoces que las siguientes 100, 150 horas van a existir eventos secundarios de mucho menor magnitud. Si esto ocurrió, si ocurre un evento en escala 7, 8, después tú tienes efectos secundarios en la escala de 2 a 3. Recordemos que esta escala de Richter no es lineal, es exponencialmente creciente. Entonces, de ir de 2 a 3 a 7, 8, ya estamos hablando de palabras mayores. Pero aquí, primero, son 2 terremotos consecutivos, ambos mayores que 7. Y resulta que lamentablemente las réplicas que ahora estamos viendo a las 24 horas, 48 horas, estamos hablando de eventos de réplica entre 4 y 5, que son réplicas inusuales. Los sismólogos harán su análisis técnico al respecto, si es parte de esa cola de eventos secundarios, pero nuevamente los eventos secundarios son de mucho menor magnitud. Una réplica de 4 a 5 ya pareciera que no es una réplica, sino que es otro evento de importancia capital, y por lo tanto te puedo concluir que parece que estamos en presencia de una tragedia continuada. Esto no ha parado y esperemos que pare lo antes posible, ¿no? Sí, ingeniero, porque según lo que hemos capitulado en cuanto a los expertos también, dicen que hay una probabilidad del 50% aún de que una réplica mayor a una magnitud de 5 grados en la escala Richter pudiera sucederse en las próximas semanas. Y esto significa obviamente un riesgo enorme para los equipos de rescate, para la población que pudiera vivir. ¿Qué tanto puede ajustarse esto a este riesgo que estamos enfrentando? Bueno, fíjate que ese riesgo de probabilidad de 50% ya lo estamos viendo con lo que está ocurriendo en el terreno. Uno desearía que estos eventos fueran de mucho menor magnitud, porque cuando ocurren en este nivel, 4 y 5 ya son palabras mayores. Y tú tienes un equipo de rescate que puede estar haciendo analizando un espacio confinado para generar una línea de vida, para poder llegar a donde está una víctima. Esa persona, conocido en el mundo de búsqueda y rescate como un topo, porque penetra, hace un túnel, construye una línea de vida, apuntala los escombros para poder llegar de forma segura, poder evaluar paramédicamente, estabilizar la víctima y extraerla. Mientras esa operación ocurre, usted tiene una réplica de mayor magnitud y ocurre un colapso mayor, bueno, entonces lamentablemente sumamos más víctimas al procedimiento, y esto significa que la gente que está trabajando en el terreno tiene un riesgo mayor de lo que naturalmente tendría en otros eventos similares. Sí. Lamentablemente eso es lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela. Ingeniero, ¿qué papel jugó el tipo de construcción de edificios allí en Caracas y en La Guaira en el alto número de colapsos que se registraron? Mira, Venezuela tuvo una lección aprendida después del terremoto del año 67, donde, como toda tragedia en cualquier parte del mundo, igual en el sur de la Florida, después de Andrew, se regeneran los códigos de construcción, se rediseñan, y eso efectivamente ocurrió en Venezuela, y esos códigos se reevaluaron, y las personas expertas en esto efectivamente pudieron llegar con esos códigos, y se hizo parte de la cultura de la ingeniería civil, la ingeniería estructural y la construcción en Venezuela. La diferencia está, cuando estamos viendo estos edificios colapsados total o parcialmente, está en que si partimos del hecho que el diseño ya se conoce o cuál debe ser, que la construcción va a seguir esos pasos de diseño, la pregunta está, bueno, si colapsó este edificio y este no, ¿cuál es la diferencia? Bueno, yo me aventuraría a decir que está no en el diseño, más que en la construcción, en la inspección. La parte crítica, medular, el cuello de botella es la inspección, porque la inspección es la que va a asegurar
que la construcción esté siguiendo los pasos milimétricos según diseño. Si el diseño y la construcción no se compaginan, producto de una inspección errónea o débil, entonces estamos viendo la tragedia que estamos presenciando. Estamos hablando aquí en Nuestra América con el ingeniero Andrés Tremante, profesor de FIU, experto en seguridad energética y ambiental. Denuncian que, por ejemplo, unos proyectos de vivienda de la época de Hugo Chávez estaban muy mal cimentados y muy mal estructurados. Paredes prácticamente de icopor, no acero, sino unas láminas poco resistentes, que se fue como un dominó al piso. Entonces uno se pregunta si realmente, obviamente no todas las construcciones, pero esto ayudaría a que la catástrofe que estamos evidenciando sea mayor. Sí, fíjate, tratando de buscar el punto de equilibrio de este análisis, nuevamente, uno no está en el terreno para evaluar con exactitud lo que puede estar pasando y simplemente tiene testimonios y videos de lo que está ocurriendo. Uno puede tener mampostería de materiales compuestos de poco peso, como puede ocurrir en el sur de la Florida cuando usted construye con drywall. Uh-huh. Usted no construye soportes de columna y vigas con drywall, usted construye soportes y vigas con materiales para ese tipo de vivienda, y usted puede rellenar paredes divisorias de drywall o paredes con anime, que no son paredes de carga, son paredes divisorias. Entonces eso se puede venir con un movimiento mayor, sí, pero eso ni hiere a nadie ni compromete la edificación. El problema no está ahí, no está en la mampostería, no está en el friso, no está en las paredes divisorias, está en la estructura del edificio. Y esa estructura tiene que responder a una construcción que responde a un diseño. ¿Y quién es el ente encargado de asegurar que el diseño y la construcción van de la mano? El inspector. Sí. Entonces, que sí es un negocio y a veces tratan de vamos a ahorrarnos un milímetro de concreto de aquí o un centímetro de cabilla por allá. Eso efectivamente puede ocurrir, pero nuevamente el ojo inspector es el encargado de decir, no, mire, esto no está según diseño, esto tiene que rehacerlo. En Venezuela muy seguramente hemos adolecido de un ente inspector que de alguna manera fuera un ente fuerte. Ojo, esto puede ocurrir en cualquier parte del mundo, donde la inspección tiene que ser una inspección rígida, una inspección fuerte, como la estoy calificando, no débil. Pero cuando uno ve, estamos hablando de más de 200 edificaciones colapsadas, sí, casi 300. Entonces, bueno, colapsaron, esa es la realidad. ¿Por qué colapsaron? Yo me atrevería a decir nuevamente, sin tener un dato del terreno, en el terreno, de lo que está ocurriendo, y simplemente por inspección de testimonios y videos, yo me atrevería a decir que la inspección aquí juega un papel clave. Usted es ingeniero, pero usted es venezolano también. ¿Cómo se puede evaluar la respuesta oficial? Ya Estados Unidos, no solamente con la presencia de Marines y $300 millones, más de una decena de países volcados, pero la respuesta oficial del régimen ante esta emergencia en términos de rapidez, de coordinación y liderazgo político, en un minuto, ¿usted cómo la calificaría? De que no hay respuesta. Yo lo que te puedo decir tajantemente es que yo no he visto una respuesta. Aquí hay ausencia total de respuesta. Lamentablemente no hemos visto la cara de un ente que se responsabilice por el evento y diga, aquí hay un centro de operaciones, aquí tenemos un plan, aquí estamos gerenciando esto por crisis. Y esta crisis va a responder a este plan, y los voluntarios que van llegando de todas partes del mundo, en vez de ponerles trabas, le vamos a poner facilidades para que lleguen, porque todos los equipos del mundo, sea americano, sea mexicano, sea europeo, sea suramericano, vienen a asistir, no vienen a ejecutar. El que ejecuta es un ente central con cerebro y no con estómago, capaz de hacer esta toma de decisiones contra una matriz de decisiones. Eso está totalmente ausente en el campo en este momento, lamentablemente en Venezuela, después de casi 5 días de la tragedia. ¿La politización de la tragedia afectará estas labores de rescate? Claro, la está afectando. Okay. La está afectando, lamentablemente. Pues queremos agradecer a nuestro invitado aquí en Nuestra América, el ingeniero Andrés Tremante, profesor de FIU, experto en seguridad energética y ambiental, al que le reiteramos
y le renovamos nuestro saludo, nuestro apoyo, nuestra fuerza para que Venezuela se levante de esta prueba tan difícil. Que todos nuestros pensamientos y oraciones estén con Venezuela porque lamentablemente lo necesita toda esa buena energía que usted acaba de mencionar, lo cual le agradezco sus palabras, y que de alguna manera se pudiera recanalizar toda esta ayuda en pro de minimizar el número de víctimas y poder ayudar a la gente que lo necesita en este momento. Abrazo, ingeniero. Igualmente. Nuestra América. Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar. Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba, con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera. Nuestra América. De todas maneras, vamos a esperar unos días. Entiendo que el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que la proclamación lo hace al final de la semana y luego también esperar las credenciales. Perú está a las puertas de cerrar oficialmente una de las elecciones más cerradas de su historia democrática. Aunque el Jurado Nacional de Elecciones aún no ha emitido la proclamación definitiva de la candidata Keiko Fujimori, su rival Roberto Sánchez mantiene sus denuncias de fraude y asegura que no reconocerá el resultado, pese a que las misiones internacionales de observación electoral no han reportado irregularidades que alteren la validez del proceso. El gran interrogante ahora ya no es quién ganó, sino cómo gobernará un país profundamente polarizado. Para analizarlo nos acompaña desde Lima, Perú, el abogado y analista político Eduardo Dibós. Bienvenido, Eduardo. Muchísimas gracias, César y Ricardo, por tenerme en su programa y desde aquí saludo a todos sus oyentes. Doctor Dibós, ¿qué es exactamente lo que falta hoy para que el Jurado Nacional de Elecciones proclame oficialmente a Keiko Fujimori como la nueva presidente de Perú? Mira, habiendo pasado más de un mes de un lento y tortuoso proceso electoral, a este momento que hablamos de poder dar a Keiko Fujimori proclamada por fin presidenta del Perú. ¿Por qué tanta demora? ¿Por qué tarda y ha tardado tanto, teniendo en cuenta que acaban de pasar unas elecciones en Colombia? También unas elecciones muy apretadas, muy reñidas, que crearon muchísima noticia y sin embargo, pues ya hay un presidente que en Colombia le han dado las credenciales como presidente electo. Mira, es realmente increíble y nosotros sentimos una envidia sana a nuestros hermanos colombianos que tan solo de 4 días realizada su elección ya se estaba proclamando oficialmente a Abelardo de la Espriella. Lo que el Perú requiere es una profunda reforma de sus entidades electorales. Como ya deben saber, la primera vuelta del Perú estuvo marcada también por vicios de irregularidades gravísimas. Y tanto así que merecieron la denuncia penal y la renuncia del ex jefe de la OMPE, el Organismo Nacional de Procesos Electorales. No hay pruebas de ningún fraude, pero lo que sí ha habido es unas tremendas irregularidades y faltas de función de los personajes que conducen los organismos electorales. Entonces, esa incapacidad de las personas y la demora del voto en el extranjero, que no puede ser digitalizado, sino
debemos esperar que lleguen las actas físicas desde todos los lugares del mundo a Lima, Perú, para que se contabilicen físicamente, ha sido lo que ha provocado las demoras que realmente no podemos repetir en ningún otro proceso electoral, porque el país está parado y al vilo esperando finalmente la proclamación, tanto así que Keiko Fujimori está demorando instalar su comité de presidencia. No podemos nombrar ministros aún, y eso es todo culpa del gran problema de los organismos electorales. ¿Tenemos nombres tentativos? Sí, no voy a anunciar ningún nombre el día de hoy, pero tenemos muy claro que hay dos grandes retos que tiene nuestro país. Primero es recuperar el orden y en segundo lugar tomar medidas preventivas de cara al fenómeno del niño que ya llegó. Lamentablemente el gobierno que está culminando no ha hecho muchos trabajos de prevención, por lo tanto vamos a tener que ponerle mucha velocidad y eficiencia. Creo que mi mensaje, sobre todo a los jóvenes, hay este refrán que dice: a la tercera va la vencida. En este caso, hemos demostrado que no es a la tercera, que uno nunca debe darse por vencido, que a lo largo de la vida uno va a enfrentar retos, pruebas, pero las puertas del diálogo van a estar siempre abiertas hacia Roberto Sánchez y hacia todos los demás líderes políticos de las distintas bancadas que están representadas en el Congreso y aquellos políticos también que han participado en esta última elección. Acá lo importante es trabajar por el futuro y el desarrollo de los peruanos. Pero aquí quiero darte un dato relevante. Si es que solo hubiésemos contado el voto de los peruanos en suelo patrio, el presidente del Perú sería Roberto Sánchez. Lo que ha hecho que este resultado sea irreversible y le haya dado la ventaja a Keiko Fujimori es el voto de los peruanos en el exterior. Y este es un fenómeno que no sé si tenga parangón en la historia. Quienes han salvado a Keiko Fujimori son los peruanos que han migrado. Por ejemplo, el voto peruano en los Estados Unidos, en donde Keiko Fujimori ganó con un 76% de ventaja. Y para ser específicos, en el sur de la Florida, en Miami y Orlando, Keiko ganó por un 87%. De peruanos que salieron del Perú hace muchos años a buscar un futuro mejor y encontraron en Estados Unidos o en Europa o en otros países de nuestra región un amor, una preferencia por las ideas de la libertad, por nuestros valores tradicionales, por la libre empresa y un rechazo claro al socialismo, porque hemos visto que ha sucedido en Venezuela, que ha sucedido en Cuba, y no hemos querido eso para nuestro país en este momento. El candidato Roberto Sánchez insiste en que hubo fraude y asegura que no reconocerá un gobierno de Keiko Fujimori. La pregunta que todos se hacen es, ¿tiene esto base legal, sustento legal la posición del candidato Roberto Sánchez? No existe base alguna. Roberto Sánchez no ha presentado ninguna evidencia pública que demuestre esta supuesta manipulación del resultado electoral. Justamente te decía que el voto extranjero ha sido clave. Bueno, ¿cuál ha sido la idea de Roberto Sánchez? Buscar la nulidad de todos los votos de los peruanos en el exterior, justamente aduciendo una supuesta manipulación, que cuando viajan las actas de, digamos, Europa de vuelta al Perú y Argentina, donde él ha sugerido que hubo muchos problemas, se pierde la cadena de mando, la custodia de los votos. Pero eso nunca lo probó. Tanto así que hizo un acto que fue un manotazo de ahogado, que denunció penalmente al canciller del Perú, supuesto responsable de las manipulaciones del voto al exterior, ¿no? Y el canciller es un magnífico profesional, quien con todas las pruebas ha negado categóricamente cualquier manipulación. Y como tú bien has dicho, misiones internacionales como la de la OEA y de la Unión Europea no detectaron irregularidad alguna. Por ello, las denuncias de Roberto Sánchez no tienen asidero alguno y esperamos que a mitad de esta semana ya se proclame oficialmente a Keiko Fujimori presidenta. Doctor Dibós, pensando en que esta semana oficialmente la declaren presidente a la candidata Keiko Fujimori, también surge otra pregunta. ¿Qué tan complicado será para ella gobernar cuando prácticamente la mitad del Perú
pues votó por el candidato Roberto Sánchez. Mira, la gobernabilidad va a ser muy complicada y Keiko Fujimori tendrá enormes desafíos. La polarización política no solo marca elecciones, no solo marca este momento, sino también condicionará totalmente su capacidad para gobernar en los próximos 5 años. Por ejemplo, tengamos en cuenta que en el Perú no tenemos las elecciones de mitad de periodo o las midterms, que sirven para reconfigurar los diseños del Parlamento. En nuestro país nos quedamos con esta presidenta y con esta Cámara de Senadores y Diputados por los 5 años y van a tener que sobrevivir gobernando sin ninguna mayoría política. Todas son lo que se llaman primeras minorías o minorías. Entonces, primero, la población no la da un cheque en blanco. Señalar, César, que en el Perú el 50% de los votantes son fujimorismos es una mentira, no es real. Muchos han votado por Keiko Fujimori sin darle un cheque en blanco. Le han dado el voto a Keiko porque rechazan principalmente la figura del socialismo representado en Sánchez. Pero hay muchísimas personas que están esperando medidas, reformas económicas, un golpe a la rampante criminalidad que tenemos en el Perú y que no va a durar mucho, sino solo una pequeña luna de miel y ya van a exigir desafíos resueltos por parte de la señora Fujimori y ello pasará por un nombramiento de un gabinete con técnicos sólidos y que puedan resolver los problemas de la calle, como la inseguridad y la creciente falta de buena economía en el Perú. Estamos hablando con el abogado Eduardo Dibós y analista político en vivo desde Perú acerca de las elecciones en el Perú y lo pronto que va a ser, pareciera que va a ser el resultado de la elección presidencial. Doctor Dibós, ¿cómo queda y cómo quedará la relación entre Estados Unidos y Perú cuando tome presidencia Keiko Fujimori? La relación peruana-estadounidense, César, creo que pasará a un hito histórico. Creo que nunca va a ser mejor. De hecho, esta semana, por las celebraciones del 4 de julio en el Perú, también estaremos celebrando el bicentenario de las relaciones Estados Unidos-Perú. Será un hito tremendo. Tan importante es para la administración de Donald Trump su relación con el hemisferio occidental que para el Perú específicamente se ha nombrado un magnífico embajador político que se llama Bernie Navarro. Bernie Navarro es nativo del sur de la Florida y tiene una relación cercanísima con el secretario de Estado, Marco Rubio. Bernie es un empresario exitoso, hijo de cubanos, que tiene en la sangre pues el rechazo a las ideas del socialismo, conoce bien lo que es emprender, ganarle al mundo a pesar de todas las adversidades y está siendo un magnífico embajador cumpliendo un papel de acercar al Perú con los Estados Unidos y rechazando pues la presencia de países pues extra que no son del hemisferio y por ende yo creo que Keiko Fujimori con Donald Trump y los Estados Unidos van a entrar en una fase donde hay muchas oportunidades de inversión, de presencia geopolítica de ambos países que se verá fortalecida de todas maneras. Doctor Dibós, antes de irnos, en 30 segundos, si usted fuera asesor de la presidenta electa Keiko Fujimori, ¿cuál sería dos de las decisiones que debería de tomar en los primeros 100 días para generar confianza en Perú? En 30 segundos, por favor. La primera de ellas que debe resolver es la criminalidad. Los peruanos estamos cansados de que seamos extorsionados, de que seamos robados, que podamos ser asesinados por el robo de un simple celular. Y en segundo lugar, debe de hacer reformas de largo plazo, pero que se pueden empezar a construir en los primeros 100 días para reducir los altos índices de informalidad que sufren los emprendedores. Los emprendedores merecen crecer, merecen ser formales, tener acceso al crédito y esa es la única manera de reducir la pobreza que aún tenemos en el Perú. Hablábamos con Eduardo Dibós, abogado y analista político, en vivo desde Perú para Nuestra América. Nuestra América.
Y así llegamos al final de una nueva entrega de Nuestra América, un vistazo a los temas de interés más allá de la noticia. Asistencia técnica Tony Simoni y Danilo Fuentes Cortés. Producción Hernán Llanes. Somos sus voces informativas. César Grajales y Ricardo Espinosa. Hasta pronto.